bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Alessandro Savidusi, a quien no conozco personalmente, pero que contactó conmigo a través de LinkedIn pues, para felicitarme por estas charlas. Y nada, vi que trabajaba en SAP y le invité a participar y enseguida se apuntó. Bueno, él trabaja con temas de S4 HANA Cloud y ahora nos contará mejor que nos cuente él, porque como os digo, lo que he hablado con él han sido 2 minutos antes de empezar y he visto su perfil en LinkedIn. Buenas, Alessandro, cuéntanos, ¿quién eres? Hola a todos y hola Antonio. Vale, sobre todo soy un seguidor de tu podcast, ¿no? Y lo he encontrado en YouTube, la verdad. Entonces veo el vídeo normalmente y me ha gustado mucho y entonces sigo siendo un seguidor de tu podcast. Y soy también un padre de un hijo pequeño. Soy Ujú. italiano, como probablemente se escucha en mi acento, y antes vivía en Milán y ahora desde 7 años más o menos vivo en España y en Barcelona. Y, y soy empleado de SAP desde 10 años más o menos. Ujú. Antes trabajaba por un partner de SAP Sí. por 7 años más o menos y ahora por SAP directamente. Y en SAP, ¿quién son? Tengo un equipo global pequeño y lo que hacemos es definir la estrategia para hacer que los partners desarrollen un poco su conocimiento y también el utilizo de tecnologías nuevas, digamos, de SAP y sobre todo de S/4HANA Cloud. Entonces hacemos mucho de enablement, formación, digamos, de estos partners y Ujú. tenemos muchas personas después en los países que trabajan con los partners en concreto. Muy bien. A nivel global, dices que perteneces a un equipo global, con lo cual trabajas en distintos países, me imagino que de Europa, ¿no? ¿O es a nivel mundial, Sí, Europa? sí, es nivel mundial y Ujú. antes sí que trabajaba más en digamos, sí, en Europa, en lo que SAP llama EMEA Sur, entonces Sí, Europa, África y Oriente Medio y ahora desde un año, año y medio estoy más a nivel global, entonces con las otras regiones en el mundo también. Y la verdad muy es bien. que me ha gustado mucho este cambio en el sentido que, vale, empezando a nivel de MEA Sur, era quizá un poco más cerca a mi cultura, a lo que podía también entender de cómo van las cosas en estos partners y ahora a nivel Ujú. mundial y es más complejo, pero mucho más interesante, ¿no? Y Muy más bien. diferentes maneras de hacer. Decías que llevabas 10 años en SAP, pero antes empezaste como consultor. ¿Cómo empezaste en esto de SAP? Vale, he empezado primero muy joven, con 19 años, y salí a la escuela y he hecho la universidad después, y entonces cuando salí desde ahí, de verdad yo quería trabajar, y entonces empezaba a buscar, y había esta empresa de consultoría, que es una empresa muy grande, y buscaban personas, hacían un curso de 6 meses, y después podías empezar a trabajar, y entonces Ajá. me ha gustado mucho todo eso y lo he hecho. Y una vez que he terminado este curso de 6 meses, habían diferentes cosas en el curso, ¿no? Había como desarrollo muy genérico, no SAP, Ujú. pero Sí. desarrollo en diferentes lenguajes, había también cosas de sistemas y a mí me gustaba mucho lo del sistema, de administrador del sistema, de poder trabajar con eso. Y una de las oportunidades al final del curso fue esta de SAP, que no conocía al Ujú. principio y me metí y vale, es que me ha gustado desde el principio porque era muy cerca lo que quería hacer como administrador de sistemas y entonces he empezado por ahí y después se ha vuelto a hacer un poco más un rol de arquitecto en esta consultoría Sí. y nada, y entonces he empezado por ahí sin conocerlo, sin saber dónde me metía, pero al final Claro. me ha gustado mucho todo todas las decisiones, a veces que he hecho sin saber exactamente en lo que iba, Sí. pero ha vuelto a ser muy Así, bien. así hemos empezado la mayoría, y la mayoría de los que han pasado por aquí, igual, de casualidad. Solo había alguno que decía, no, yo conocía lo que era SAP y quería dedicarme a ello, pero te diría que el 90 al 95% no teníamos ni idea. Empezamos y bueno, pues luego nos fue gustando. Y a mí personalmente no me gustaba nada. Yo los primeros 6 meses quería hacer otra cosa. Ahora llevo 27 años, creo que, trabajando con esto.
27, 97, 26 años para ser exactos. Mira, wow. Bueno, y creo que me queda alguno más. Creo que me queda alguno más. Entonces, ahora mismo, bueno, cuando estás en SAP empezaste primero haciendo temas de preventa y ahora estás un poco de facilitador. ¿Cómo defines tu puesto realmente? ¿Qué te consideras? ¿Arquitecto en su momento? Y ahora, si tienes que definir con Mira una que palabra, ¿qué Mira serías? que antes de decirte la palabra, yo diría que por la mayoría de los años he sido consultor, en el sentido que también en SAP, cuando he entrado, ha sido en el equipo de consultoría. Es verdad que hacía cosas de preventa también y todo, pero el equipo era de consultoría. Ah, Y ahora en los últimos años... Yo sigo definiéndome un arquitecto porque es lo que me gusta más de todo el entorno de SAP, es esto de saber un poco cómo van los sistemas, qué hace cosa, cómo combinar también diferentes productos y soluciones. Y entonces es la parte que sigue gustándome más, pero vale, mi rol ahora, como decía antes, es más de, digamos, pasar este conocimiento por lo que puedo a los partners, así que puedan muy bien. utilizarlo con sus propios clientes. Yo no trabajo en SAP, pero colaboro con SAP desde hace mucho dando formación y entre otras cosas hago eso. En todas estas nuevas tecnologías, pues dar formación para que el cliente, los partners, porque doy formación a través de SAP, pues se enteren de qué va todo este nuevo mundo, cloud y con todos los productos y sobre todo cómo se integran. Y lo que decías, ver un poco cómo se pueden conectar todas las partes. No solo en el PowerPoint, que ahí sabemos que se integra perfectamente, sino tocar la máquina y ver realmente qué hace. 10 años en SAP, 7 yo creo que estuviste antes en la consultora, 17 años. ¿Desde que empezaste con SAP hace 17 años ahora ha cambiado SAP o es lo mismo? Sí, yo creo que ha cambiado mucho. Y mira, digamos, en mi historia con SAP he empezado que justo había la transición desde R3 a SC5, SC6. Sí. Y entonces, eso fue digamos, todo el inicio, todo lo que he aprendido en los primeros meses fue eso, el upgrade desde R3 a SC. Y Sí. después de un poco he pasado por la introducción de SAP HANA. Entonces era la base de datos nuevas de SAP, empezaron a hacer algunos casos de usos que Ujú. aparecían y eso ya fue otro cambio, ¿no? De SAP, que ha pasado a ser Sí. database agnostic, ninguna base de datos en particular y ya estaba la de SAP, ¿no? Ana. Ujú. Y después de un poco de ahí hemos ido por el ECC, que podría ser basado sobre la base de datos de ANA y otras Sí. migraciones a veces y todo. En 2015 es por ANA. Y entonces, sí, ¿no? Muchos cambios, muchas cosas que han cambiado. No. Y ahora mismo la migración al cloud, por ejemplo, es otro tema. Entonces, sí, mi experiencia en SAP ha sido o con SAP, ha sido la de tener estos constantes nuevos retos o Cambios. nuevos temas que se De hecho, tenían que gestionar en alguna manera, entender de cómo funcionaban y todo eso. ujú. Entonces, sí, ha sido un cambio constante, yo diría, en mi De hecho, experiencia. el cambio de R3 a ECC, ese fue un cambio importante a nivel tecnológico, pero ahora el cambio que tenemos que dar del ECC a S4 es un cambio mayor, porque realmente no es un cambio de versión, es un cambio de producto, es un nuevo producto. Y ahora veremos si cuando cambiemos o migremos, si hay que irse al cloud o hay opción de no irse al cloud, qué ventajas y qué desventajas tiene. Porque últimamente están lanzando mensajes como si el cloud fuera la única opción. Que ahora nos aclarará si es la única o si hay otras y qué ventajas tiene el cloud, las distintas modalidades frente a otras. Bueno, hablando de ese cambio que se nos viene encima, ¿cuál crees que es el mayor reto al que nos enfrentamos en los próximos años? ¿2027 o 2030? Porque sabemos que esa es la fecha que tiene SAP ahora, aunque hay gente que todavía confía en que la vuelvan a prorrogar, de momento es lo que hay. En 2027 o 2030, con mantenimiento extendido, se acaba el mantenimiento de la Business Suite. ¿Qué, Correcto. ¿Cuál crees que es el mayor reto a nivel? Además, como tienes una visión global, porque a veces hablo con gente más local o de España, Latinoamérica, pero tú tienes una visión global, ¿tú crees que estamos preparados en general? No, no creo que estamos preparados y justo yo trabajo en eso, ¿no? Mi rol es
digamos que si existía o teniendo, digamos, un ecosistema que ya está listo por todo eso, yo no tendría más trabajo, ¿no? Que hacer, porque ya estaría Sí, hecho. Entonces, no creo que estamos listos. Pero creo que eso, como otros temas de que ya hemos hablado, ¿no? Tema del pasado, upgrade a SC o el cambio a la base de datos de Sapana y todo eso, ha sido cada vez un proceso, ¿no? Un proceso de gestión del cambio. sí. Y creo que en cada cambio que he visto en mi experiencia, que no es larga como la tuya, pero lo que he visto yo creo que es que hay una especie de masa crítica, ¿no? Entonces, sobre todo al principio, ¿no? Cuando todo era muy nuevo y todo, mi expectativa era al principio que se tenía que hacer el cambio, tenía que estar con un porcentaje de clientes, de Ujú. partners, de consultores que ya habían hecho este cambio muy alto, ¿no? Sí, Entonces mi expectativa al principio era, tiene que ser un 70 o 80% del cambio, tiene que ujú. ser hecho para que los otros 20% se pueda hacer. Y lo que he aprendido en el tiempo y mirando también algunos estudios que hay, es que el porcentaje en realidad es muy pequeño, ¿no? Para Sí, empujar un cambio, leía en un estudio 7%, por ejemplo, ¿no? Porque desde el 7 ya dobla la probabilidad que el cambio se hace, ¿no? Se ujú. haga. Y entonces lo que yo creo que soy muy positivo sobre eso, ¿no? He visto cambios, estoy de acuerdo contigo, este de Esforana y de Cloud es un cambio grande, pero no lo veo como el 100%, no veo como el reto de cambiar el 100%, mi reto es cambiar Ujú. este 7 10 20%, no sé cuál es el porcentaje justo en este caso, pero es esto. Entonces, mirando desde esta perspectiva, vale, no es un reto así grande, ¿no? Y lo Ajá. gestiono así, ¿no? Es la manera Sí, en que sí. lo veo yo y Que tú intento dices, cambiarlo desde este punto de vista. no pretendo convencer al 100% de los clientes, sé que con que convenza eso al 7 o el 10%, luego lo demás va a venir solo. Y luego comentabas el tema de la gestión del cambio. Es que este cambio de AS4 es cambiar tecnológicamente, es un nuevo producto, pero sobre todo es convencer al usuario que la pantalla que lleva viendo 15 años gris con de Sagui y tal, que ya no la tiene que utilizar, que tiene que ir por una pantalla Fiori más moderna, porque lleva mucho tiempo la gente quejándose de que la experiencia de usuario en SAP es mala. "Ah, es que menuda pantalla, más gris, más triste". Y ahora que tienes una nueva forma de trabajar, como llevas 10 o 15 años trabajando de la manera antigua, ahora no hay quien los mueva. Entonces, eso internamente los clientes necesitan gestionar muy bien ese cambio. Evidentemente, puede que de primeras creas que estás perdiendo algo, pero realmente si sabes utilizar las nuevas aplicaciones, el cómo puedes navegar, todo lo que puedes hacer ahora con la capacidad que te da HANA, las aplicaciones mucho más visuales, cómo puedo saltar todo lo que tengo por debajo, analíticas embebidas, etcétera, voy a salir ganando seguro, pero claro, lo tengo que saber vender internamente. Lo tengo que saber y tengo que conocer esas opciones. Yo he visto clientes que pasaron primero a HANA como base de datos sin hacer nada, simplemente haciendo los chequeos de código para que funcionaran y no aprovechaban nada de lo que te podía dar HANA como base de datos. Y pasados 2 años decían, he montado HANA y no noto la diferencia. Y yo, ya, pero ¿qué has hecho para notar esa diferencia? ¿Cómo programas, por ejemplo? Con los programas tienes que programar justo al revés. Al principio accedíamos poco a la base de datos y todo en la capa de aplicación, y cuando pasas a HANA tienes que programar al revés. Si montas HANA y sigues trabajando igual, si montas S4 y sigues entrando por SAC a las transacciones y no aprovechas todo lo que tienes, pues entiendo que al final el cliente diga, joder, he tenido que cambiar porque SAP me ha obligado, porque es el nuevo producto, porque me quedo sin mantenimiento, pero yo sigo trabajando igual. Entonces, es que ahí supone que te toca analizar la forma de trabajar, probablemente revisar tus procesos, porque hace 15 años podían ser los mejores, pero ahora la tecnología es distinta, probablemente el proceso se pueda mejorar y te toca trabajar en ese sentido. Revisión de procesos, que SAP también te puede ayudar con herramientas como Synapse y demás, pero luego internamente tú a tus usuarios le vas a tener que convencer de que ya no tienes que ir a la M21N, que tienes que ir a la aplicación Fiori correspondiente y crear el pedido por ahí.
Y a los consultores, que un poco creo que ese es su trabajo, a las consultoras igual. No puede llegar un cliente, una consultora a un cliente a implantar S4 y decir, como se ha dicho hace 5 o 6 años, no, Fiori no funciona. Y hacerlo todo por SAGNI, por transacciones, etcétera. Cuéntame tu opinión sobre eso. Mira, que estaba leyendo mientras lo decías porque tengo una historia, una cosa que me ha pasado que encaja muy bien en lo que has dicho. Hace años estaba como consultor implementando SAP en un cliente suizo y había exactamente este tema. Era un poco el principio de S/4HANA y de Fiori. Y hemos hecho un par de rollout de la nueva interfaz y un fracaso. Los usuarios no querían. Hemos intentado Ujú, con todo, con los key users, los usuarios clave, pero no funcionaba. Y a un punto hemos consultado con un experto de gestión del cambio y ha aparecido esta idea que ha sido genial y que he reutilizado muchas veces después, que es de tener seleccionar el 10% de los usuarios por cada departamento. Y ujú. mirando algunos perfiles en específico, hay diferentes maneras de hacerlo, pero al final es un 10% y dando solo a este 10% la aplicación nueva en Fiori. Los Sí, otros no es que tenga la opción, no pueden utilizarla. Entonces es como digamos, se plantea este cambio de esta manera. Vosotros tenéis esta ventaja. Al principio quizá los 10% no lo ve como una cosa claro. positiva, ¿no? Eso Sí, puede sí. ser, pero eso es la manera. Y lo que pasa es que con el tiempo, normalmente, eso hasta ahora me ha pasado siempre de la misma manera. El 10% que va a conocer muy bien, entonces hace formación a los 10% de usuario, Ujú, trabajando sobre todo antes del COVID, cerca, ¿no? En la misma oficina, sí, quizá y todo en la misma estancia, ven los otros, ¿no? Ven los otros que ya trabajan con eso, es más visual, es más fácil, sí, a veces es mucho más rápido hacer cosas o quizá ver cosas, ¿no? Como toda sí, esta overview pages de Fiori, donde ves toda la claro. parte reportística y cuando termina el piloto, se pregunta a los otros. Entonces, sin que sea mandatario, se pregunta, vale, es que Sí, queréis hacerlo. Normalmente hay el doble del porcentaje de gente que quiere tener la nueva, ¿no? claro, Porque lo ha vivido como una limitación, ¿no? ¿Por qué los dais a él claro. y yo no puedo tenerlo, ¿no? Y entonces es una historia, vale, es un ejemplo, hay muchas Sí, maneras sí. de hacerlo, ¿no? Pero creo que lo que he aprendido con eso es que tenemos nuevos retos, pero muchas veces yo primero intento solucionarlos con las maneras antiguas, ¿no? Claro, Como sí, había solucionado algo 10 años, hace 10 años, sí, ¿no? Y eso ha sido una buena experiencia porque esta persona que nos ha ayudado por la gestión del cambio tenía esta idea que era nueva, ¿no? Que nunca ujú, se había intentado y ha funcionado muy bien desde ahora. Quizá ahora tenemos que tener otras ideas, pero es claro. eso un poco, ¿no? Es empujar un cambio nuevo, algo nuevo, utilizando una metodología de hace 10 años, ¿no? Quizás se tendría que pensar también en cambiar la manera de hacerlo. Sí, porque una cosa es que te lo hagan obligado. Esto es lo que hay, te quito y tienes que entrar por aquí a lo que has dicho tú. Bueno, vale, yo se lo pongo a alguien, elijo evidentemente esos usuarios y los demás que digan, "Ah, ¿y por qué no? ¿Y yo por qué no?". Entonces ya es distinto, ya no te lo estoy imponiendo, ya me lo estás pidiendo tú. Te va a Sí, costar igual, pero ya es un cambio que no es impuesto. Está bien, es una buena estrategia. Porque lo que te decía, en las primeras implantaciones es verdad que esto ya lleva mucho tiempo, porque yo cuando cuento alguna cosa de estas nuevas me dicen, pero esto que es nuevo. El otro día daba una sesión y hablaba algo de Fiori y me decía, lo de Fiori que tiene 4 o 5 años. Y digo, no, no, tiene 11 años. Empezó en 2012, luego ha ido evolucionando. Digo, y lo que pasó es que mucha gente lo vio eso en 2012, 2013, cuando eran 25 aplicaciones, y dijo, a mí esto de Fiori no me sirve. Y no ha seguido mirando. Y es que lo que viste tú no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Entonces, lo que tienes que estar es permanentemente actualizado, o por lo menos preguntar de vez en cuando, o mirar, o si tú no puedes estar. O sea, otra cosa no, pero material ahora, y webinars, y presentaciones, y actos también en directo, eventos, SAP, otra cosa no hará muchos fabricantes, pero desde luego, si te quieres enterar, te enteras de lo que quieras. A nivel de desarrollo, ya ni te cuento. Entre el Tickets, el Oktoberfest, la conferencia, el ABACCOM, o sea, tienes
todos los recursos que hay gratuitos en OpenSAP, en Learning.sap. Si quieres, te puedes informar de todo. Otra cosa es que tengas tiempo, que es complicado. Y Sí. a nivel funcional exactamente igual. Lo que pasa es que le tengo que dedicar tiempo solo o viendo un webinar de 1 hora, no me voy a enterar de todo lo que hay por detrás. Y lo que digo siempre, cuanto más tardes en subirte a esa nueva ola, más te va a costar. Pues te tienes que subir. Entonces, Fiori lleva desde 2012, pero si hablamos de HANA como base de datos, pues lleva desde 2010. S4 HANA desde 2015. Es que al final va pasando el tiempo y S4 HANA, que sería lo más nuevo de estas tres cosas, ya lleva 8 años. Y han salido distintas versiones y cada vez tiene más funcionalidad. Si viste a lo mejor S4 HANA en 2015, dijiste, bueno, pues le quedan cosas, porque estaba solo la parte financiera. Buah, hasta que metan la parte de logística, ahora ya lo tienes todo. Entonces, ¿por qué no evaluar eso? ¿Por qué no valorar si realmente las novedades que hay en S4 cumplen con lo que tengo? No puedo ir dilatando la decisión porque si quiero seguir con SAP, me va a tocar pasar a S4. Ya veremos ahora si a cloud, o a privada, cloud privada, cloud pública, o si hay una opción de quedarme on-premise. Eso es otra cosa, pero tengo que pasar a S4 si quiero seguir con SAP, es sí o sí. Hablando de, bueno, a todo esto he mencionado HANA y S4 HANA. Hay gente que, aunque no te lo creas, sigue sin tener claro qué es HANA y qué es S4 HANA. Porque me pasó la semana pasada. En una charla me dijo, Antonio, ¿me puedes aclarar esto? Entonces, ¿qué es HANA? Vale, que Sana es, vale, una plataforma donde probablemente la funcionalidad principal es que es una base de datos también, ¿no? Entonces, Eso. al principio su parte core es una base de datos. Lo que espero interesante con Ana es que por primera vez SAP ha empezado en el mundo SAP a poner funcionalidades más de plataforma para hacer desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones que puedan funcionar en ANA sin tener S4HANA. También Ujú. hay escenarios Sí, ahí. Y con el tiempo, porque primero fue, o el primer producto fue ANA y después se ha hecho un desarrollo del RP para que fuera un RP funcionando sobre la base de datos de ANA. Y con el hecho que por primera vez era la única base de datos, no es por ANA solo funciona ujú. con base de datos Con de HANA. ANA, por primera vez SAP ha tenido la posibilidad no solo de tener en S4HANA, en el RP, en los procesos, la parte de bases de datos, entonces tener tablas y poder gestionar los datos y todo, pero también utilizar estas funcionalidades que son más de plataforma que de simplemente base de datos. Y entonces, todo por ejemplo, me sale el ejemplo de los archivos, ¿no? Del poder hacer Sí, archiving de datos y todo. Todo eso antes funcionaba con una estructura, con ficheros y todo, y con Ana por primera vez he dicho, vale, pero eso ya podría funcionar con un concepto de dato que es más caliente, tiene que estar en ujú. memoria, otros datos que no Sí, tienen que estar pueden estar en un disco y todo. Y entonces es uno de los ejemplos. Otro es la inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos algún ujú. escenario en ANA con, por ejemplo, con forma predictiva desde años de Sí, analítica predictiva. Y eso se puede hacer porque en ANA no solo hay las funcionalidades para gestionar tablas y datos, pero también librería por poder analizar datos históricos y ver cómo la misma cosa, el mismo proceso por esta empresa, porque son sus datos históricos, puede ser en el futuro, con esta analítica predictiva de lo que está puede bien. pasar en el futuro. Y entonces, creo, Ana, vale, al principio uno leería una base de datos, pero mucho más, y mucho más se puede ver también en Esforana, que es el RP que funciona con Ana como Claro. base de datos. Justo es eso, yo decía, a mí cuando me preguntan, digo, si me hubieras preguntado en 2010, te digo una base de datos, y si me preguntas ahora, digo lo mismo que tú, una plataforma que por detrás tienes la base de datos y servicios, pues eso, de inteligencia artificial, servicios de geolocalización, entonces tienes un montón de servicios dentro de la plataforma, sin hablar de la plataforma de BTP, que es otra cosa. HANA en sí es una plataforma, y de hecho, ahora el nuevo, ya no existe el NetWeaver, la nueva versión ya se llama ABAP Platform, entonces ya empezamos a hablar de plataforma. HANA como otra plataforma, ABAP Platform y BTP, que es otra cosa que ahora veremos. Y S4 HANA, como dices, es la nueva versión del RP, porque es una nueva versión que está reescrita
para aprovechar toda la potencia y toda la capacidad que te da la plataforma HANA. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Estamos 100% de acuerdo en esto. Sí. Ha Perfecto. sido un poco Entonces, ha sido un poco la decisión, ¿no? Cuando Ana estaba antes del 2015, desde el 2010 a 15, fue un poco la decisión de SAP de decir, vale, es que esta plataforma, esta nueva base de datos en memoria y todo, eh, tiene así muchas funcionalidades aparte de las bases de datos que no tendría sentido añadirla a lo que sería otra opción por bases de datos, ujú, pero como has dicho tú, escribir el código de nuestro ERP con otro producto que se llama S/4HANA, así está hecho al final S/4HANA tendría digamos, el acrónimo sería Suite for HANA. Entonces lo hemos reescrito por hacer que pueda funcionar aún mejor con HANA y pueda también tener funcionalidades que solo podemos tener en HANA como ujú. plataforma que no necesariamente puedan existir en otras, ¿no? Y entonces sí, estamos de Vale. acuerdo. Entonces, S4 creo que se lanza en mayo, junio de 2015. Además, recuerdo cuando se Correcto. lanzó que al día siguiente vi un anuncio en Twitter en el que pedían expertos en S4 con más de 3 años de experiencia. Eso, me guardé el tweet por ahí, digo, está bien, está curioso. Y luego, en principio era la nueva versión on-premise y después al año así, ya se empezó a hablar de S4 HANA Cloud. Entonces, ¿qué diferencia hay entre S4 HANA? Bueno, yo creo que ahí cuando salió la primera versión de S4 HANA Cloud había como 3 ediciones, una de marketing, otra de servicios profesionales y otra que creo que era la general, y luego eso ha ido cambiando. Y ahora mismo llegamos a un momento en el que estamos con la versión de S4 HANA Cloud y hablamos sobre todo de cloud público y cloud privado. Cuéntanos, ¿qué es ahora S4 HANA Cloud? Vale, primero tienes razón. Hemos hecho unos cambios en eso, ¿no? Nombre a veces, solución y todo. Y entonces creo, Salva ha intentado un poco encontrar la forma mejor de encajar la solución por el cliente, ¿no? Que la pedía. Y ahora mismo tenemos exactamente esto, es for HANA Cloud público y privado, ¿no? Public Edition, Private Edition. Ujú, El privado y también el S/4HANA On-Premise ahora mismo tienen mucho en común de un punto de vista de funcionalidades, ¿no? Y entonces por funcionalidades hemos empezado de ahí, en lo que ya existía en On-Premise y lo que estamos haciendo ahora con los anuncios de que has hablado también antes es poder añadir más y más a este S/4HANA Cloud privado con la plataforma BTP, ¿no? Entonces, tener funcionalidades que ahora, eh, teniendo un cloud privado de S/4HANA gestionado por SAP, se puedan añadir así otras cosas que son un poco más complejas de gestionar on-premise, ¿no? Donde por ejemplo, por todo el mundo de la inteligencia artificial o del machine learning, tienes que tener datos gestionados de forma correcta, tienes que extraerlo y poder analizarlos y todo. Y eso en un on-premise se ha intentado hace algunos años, pero era muy ujú, complicado. Y ahora mismo el cloud privado es un poco eso, es todo lo que existe on-premise en S/4HANA como punto de partencia hace 3 años, cuando lo hemos liberado, y ahora en los últimos 3 años es eso, añadirle más y más por hacer en el cloud, simplemente porque hay más posibilidades una vez que lo tienes gestionado totalmente. Y por el otro lado, el público, que es un proyecto que se ha empezado teniendo una cobertura que al principio era distinta, ¿no? Que es diferente en el sentido ujú. que se ha empezado a pensar otra vez a los procesos y a las industrias y a las funcionalidades desde un punto de vista de software as a service y un Ujú. cloud nativo, más nativo de lo que existe con el privado. Y entonces se ha empezado y ha crecido mucho, ¿no? Desde los últimos 5 años hemos añadido muchas funcionalidades y hay otras diferencias con el público, que por ejemplo, el contenido, ¿no? Siempre hemos tenido este concepto de best practices, ¿no? Que pero Sí, sí, son sí. una opción, ¿no? Una opción que en la implementación de un ERP también on-premise, tú puedes elegir de tener este punto de partencia, esta preconfiguración que se viene con las best Ujú, practices. En el mundo de public cloud,
ya es ahí, ¿no? Todo lo que tú tienes es preconfigurado, ¿no? Por ejemplo, entonces Ujú, Best Practice forma parte del producto. Tú la vas a activar al principio, decides, vale, quiero quedarme con esta funcionalidad en finanza, esta otra funcionalidad ujú, en logística y tengo todo preconfigurado. Y la otra cosa que está un poco embebida ahora es la metodología de Activate, que ujú. otra vez en on-premise o en el ECC antes de S4 no existía en ECC Activate, era ASAP, pero era una Sí, metodología que se podía utilizar, era recomendado por SAP hacerlo, pero había otra, por ejemplo, partner o consultoría que lo hacían de forma un poco distinta. Ahora sí, mismo, para acelerar toda la implementación con el público, la metodología está embebida en el producto, ¿no? Entonces tú te encuentras, en por eso. ejemplo, eso que decía antes de activar el producto, ya te encuentras con el producto que te dice en qué fases estás de la metodología de implementación, te ayuda a pasar desde una fase a la otra y entonces es otra cosa que se ha embebido porque Ujú. acelera la implementación. Tiene, si no recuerdo mal, es procesos guiados que te hacen ir el paso a paso, que luego por detrás sí que tienes la parametrización correspondiente en la IMG, pero tú no lo ves. Tú, digamos, lo que haces es ir haciendo ese proceso guiado en función de lo que has seleccionado y tienes aceleradores para hacer todo eso. En la parte de S4 HANA Cloud pública. Yo entiendo que en una cloud pública, pues al final compartes recursos con otros clientes, los datos están perfectamente aislados, etcétera, pero se comparten recursos. En una privada, no, en una privada es tuya y tal. Entonces antes hablabas que en la privada, pues si queremos meter todo el tema de inteligencia artificial, etcétera, y demás, que no se puede hacer o que no tiene sentido en un sistema on-premise, que tengo que ir a una parte de cloud, ¿vale? Yo eso lo puedo entender, ¿vale? Que toda la capacidad de computación que te puede dar el cloud, por supuesto, lo tienes que hacer con recursos en cloud y no tiene sentido hacerlo on-premise. Pero lo que es el core, lo que son el RP, los procesos, finanzas, compras, etcétera, yo puedo tener toda esa parte en S4 on-premise o en e-premise o como se llame ahora, y luego con BTP puedo tener toda esa parte de innovación, de inteligencia artificial, etcétera. Es decir, lo que yo no veo, y creo que no ven muchos clientes, es que el único cambio que tenga que hacer ahora, clientes grandes, ¿vale? Tú trabajas a nivel mundial, toda Europa, clientes muy grandes, que tienen base instalada con sus sistemas on-premise. A la hora de pasar a S4, no hay opción de quedarse on-premise o en e-premise o como lo queráis llamar. Mm, Sí que existe, ¿no? El producto se llama SAP S/4HANA y es el producto con licencia de on-premise. Y la manutención de este producto es confirmada hasta el 2040. Entonces, sí, la opción 2040. existe. Pero es verdad también lo que has dicho antes, ¿no? SAP tiene una estrategia que en general se centra en la nube ahora mismo, ¿no? Y yo creo que la razón principal en lo que decías antes es simplemente que lo que tú has dicho se ha intentado, ¿no? Se ha intentado hacer en los años pasados. Hay un escenario, por ejemplo, de inteligencia artificial muy conocido ya o que está en el mercado desde algunos años que se llama Cache Application. Ujú. Y eso ya existe, ¿no? Está ahí y técnicamente hablando hace lo que tú has dicho, ¿no? Tú tienes tu entorno on-premise y la parte en el cloud. Yo creo que nos hemos encontrado y por eso hemos cambiado con muchas limitaciones en el on-premise, ¿no? Porque al final el on-premise es algo gestionado por el cliente que toma sus decisiones de cómo Ujú. gestionarlo y a veces no directamente, ¿no? Por otra empresa que tiene que pagar que hacer, digamos, servicio de hosting o de gestión del entorno, ¿no? Y hay mucho ejemplo que podría hacer, pero hago uno, ¿no? Por ejemplo, la versión, ¿no? Claramente, si desarrollamos algo nuevo, ¿no? Que sea en BTP o en el S4, eso seguro que va a tener un requisito de tener alguna versión nueva, ¿no? del producto, Ujú. así que pueda funcionar, ¿no? Porque requiere cambio también No. en los procesos y cómo funciona y probablemente la mejor manera de plantear un caso de inteligencia artificial y que yo tenga acceso a la misma pantalla de antes
pero ahora pueda haber o pueda automatizar el proceso, ¿no? No que me tenga que ir en Claro. un otro sitio o en otra plataforma y hacer algo y volver, ¿no? Y entonces eso es un poco la manera en que se ha desarrollado, pero claramente requiere eso, ¿no? Versión, si no es el última, pero muy reciente del producto, así que pueda funcionar bien esto. Y eso es un ejemplo muy típico donde un sistema que no es en el cloud, que es gestionado por el cliente o por un partner o por un servicio de hosting, tiene esta gran limitación. Lo que hemos aprendido en los últimos 3 años es que lo que tenemos en el private están muy bien actualizados, ¿no? Porque ya forma parte del proceso y del cambio, de la gestión del cambio que hemos dicho antes, ¿no? Como cliente tú te planteas de irte al cloud y algunas de las cosas son esta gestión de la versión, ¿no? Por ejemplo, SAP ofrece cada año poder irse a la versión diferente. Ofrece una plataforma de testing, por ejemplo, así Ujú, que tú sí que tienes que hacer la upgrade, pero puedes automatizar tu testing y hacerlo de forma automatizada y hacer que este cambio sí que es un poco más frecuente en el cloud, pero también es más simple, ¿no? Comparado ujú. con tu entorno. Y entonces creo esas son un poco las razones porque ahora mismo la estrategia es empujar al cloud y a poder gestionar todo eso como muchos de los otros software vendors en el mercado hacen también, ¿no? Pero en SAP ahora mismo esta experiencia también ha confirmado un poco, ¿no? Que es la dirección correcta. Claro. Es que yo volviendo a lo que contabas al principio de cómo convencer a los usuarios de ciertos clientes de pasar ese 4, decías, me cojo al 10%, les hago ver las ventajas que tiene y esos van a arrastrar a los demás. Esa podría ser una buena estrategia también para convencer a la gente que se vaya al cloud. Porque si no, al final la gente se está viendo como obligada y no hay otra opción y tal. Y yo estoy seguro que tiene ciertas ventajas. También puede haber ciertos inconvenientes, porque yo, si soy SAP, digo, claro, si yo controlo los sistemas y voy actualizando y tal, pues me aseguro que los clientes, siempre que quieran ir a la nueva, a lo último que haya sacado, pues están en la versión que toca, etcétera. Pero los clientes, de su lado, dicen, bueno, es que yo a lo mejor no quiero actualizar a la nueva versión. Porque, por ejemplo, cuando empezaron a sacar el tema de los EHPs, y empezábamos con el RP, llegamos al EHP a la versión 6 y luego era EHP. SAP te sacaba las innovaciones, los EHPs, si tú querías los activabas y si no los activabas. Pues había gente que no había gente que activaba cada año el EHP correspondiente, aunque no activase ninguna funcionalidad, y gente que no activaba ninguno y de repente se daba cuenta que necesitaba algo que estaba en el EHP 6 y entonces venía el problema. Joder, pues tengo que instalar todo. Entonces sería un poco igual. Entonces es verdad que ahí te encuentras un escenario en que cada cliente tiene una cosa, cada uno está en un punto, pero bueno, es que el cliente también a lo mejor quiere tener algunos esa capacidad de decidir cuándo me subo yo a la última innovación y cuándo me quedo. Sí, y en Entonces, el privado eso existe, entonces es así como lo has dicho tú, ¿no? Es lo que decía antes, cada año se puede hacer, ahí la posibilidad está incluido en la licencia o en la suscripción, pero siendo privado, siendo un entorno privado, el cliente puede decidir. Pero por el otro lado, te cuento que en el público, donde eso pasa cada 6 meses, sí. sí que tenemos muchos clientes y es verdad, a veces al principio eso eh, puede ser algo donde el cliente tiene un poco de miedo, ¿no? Nosotros tenemos Ujú, todo un proceso para cualificar clientes por el cloud público, donde hacemos preguntas y también explicamos cosas, ¿no? Te vas al público y implica eso, que son cosas buenas, pero son también cambios que el cliente se plantea hacer, ¿no? Y uno de estos ujú, es esta versión que cada 6 meses es actualizada, pero yo creo que hemos sido capaces en los últimos años de quitar un poco de miedo y también de escuchar al cliente, ¿no? El miedo de dónde ujú. viene, ¿no? Porque al principio pensándolo quizá de muchas cosas, ¿no? Pero con el Ah, tiempo realizan, vale, pero es que lo que decía antes, por ejemplo, el testing en el cloud público, las best practices se vienen con ya tu caso de test, ujú, ¿no? Ya está incluido, ¿no? Ya está preparado y solamente tienes que ejecutarlo o pasarle los datos que tú tienes y ejecutarlo y ya está, ¿no? Entonces, es verdad, es cada 6 meses, pero al final hay clientes que tardan unos poquísimos días en probar y en ujú. ver que todo eso Sí, esté bien y se pueda ir por la próxima versión.
y ya está, ¿no? Y el miedo que tenían al principio era más un miedo de lo que no conocían que un miedo Claro, de lo que conocen. Y por el punto que decías tú del 10% sí que ayuda aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, este 10% y mucho más puede venir del público, ¿no? De la experiencia en el S4HANA Cloud claro, Public y decir, vale, mira, es que todos estos clientes que están ahí lo están haciendo cada 6 meses, ¿no? Ya desde ujú, años algunos de eso, ¿no? Y claro. entonces, sí, También diría que sí. lo que hablabas del miedo es que hay gente también que recuerda las implantaciones que sufrieron hace 15 o 20 años de SAP con el R3 y decía, madre mía, yo no quiero volver a pasar por eso. Y luego también lo que pasa en que la mayoría de instalaciones que vienen de hace tanto tiempo en clientes grandes, pues muy estándar no están. Entonces lo que les toca es revisar todo eso y eso va a ser un trabajo porque realmente muchas veces tocábamos el estándar o hacíamos modificaciones que no tenían sentido por desconocimiento. Y todo eso ahora, pues en S4 no tiene sentido. Y también otra cosa que escucha la gente, tanto en S4, ya sea cloud o privado, dice, no, no se van a poder tocar, no se va a poder tocar el estándar. Y vamos a ver, el estándar, si quieres lo puedes tocar, pero no lo vas a poder tocar porque vas a poder hacer extensiones en la capa de base de datos, en la lógica de la aplicación, vas a poder extender el modelo de datos, vas a poder modificar la pantalla, se van a poder hacer las cosas, pero de otra forma, tanto en S4 on-premise, en-premise, como en cloud privado y en público. En público, evidentemente, voy a poder tocar menos, pero sí que voy a poder hacer algún tipo de extensión o adaptación. Y en privado voy a poder hacer casi lo que quiera, pero de otra forma. De otra forma. Todavía hay gente que quiere seguir utilizando user exits. Entonces se programa de otra forma, tengo que tocar cosas de otra forma. Entonces está ese miedo. Y claro, todo eso es un poco lo que entiendo que estás haciendo por tu parte para animar a las consultoras a que aprendan esa nueva forma de adaptar, la nueva forma de tocar las cosas y que vean las ventajas que puede tener eso. Y los Sí, consultoras se lo tendrán que contar a los clientes. Y por otro lado, a tu equipo que les enseña a los clientes pues, los beneficios que tiene S4. Entonces, por ejemplo, yo soy un cliente, me has convencido. Venga, me voy a ir a S4 HANA Cloud privado. Me voy a llevar todo lo que tengo a privado. ¿Qué tengo que hacer? Hablo con Amazon, con Azure y con Google y firmo un contrato y me lo llevo allí. O aparece otra cosa por ahí que se llama RISE. ¿Y eso de RISE qué es? Yo puedo, por ejemplo, yo tengo mis máquinas on-premise y digo, venga, me lo llevo a Amazon. Hablo con Amazon y monto S4 privado hablando directamente con Amazon. O tengo que hablar con SAP. tienes que hablar con SAP y lo hemos hecho para simplificar mucho esto, ¿no? De lo tener muchos proveedores, ¿no? Tú tienes después como clientes, como has dicho tú, me voy a hablar con Amazon o con Google o con Microsoft y le digo, vale, necesito los servidores, ¿no? Lo que se llama Infrastructure as a Service. Entonces Sí. a ellos. Y después hablo con SAP para la licencia y después hablo con un partner que me haga la implementación y quizá con el mismo o un otro que me haga el Application Managed Services después que yo en vivo. Vale. Lo hemos simplificado el modelo. Y entonces Rise with SAP, primero de todo, es una suscripción a las primeras dos cosas que he dicho. Entonces tú ya tienes los servidores y puedes elegir si irte a un hyperscaler o el otro, a un Amazon, a un Microsoft, a un Google. Y ya tienes la gestión de tu sistema, de la aplicación de S4HANA Cloud Private Edition incluida y la licencia y el soporte. Entonces, todos estos elementos que hoy en día por muchos clientes on-premise son cosas diferentes que se tienen que gestionar de forma diferente, ahora lo vas a tener todo Vale. junto en la misma suscripción que ya te llevas todos estos componentes. Y con la ventaja que es SAP directamente que te gestiona el sistema. Por ejemplo, si hablamos de disponibilidad en el entorno del sistema, ¿no? Normalmente Ujú. eso tienes que construirlo, ¿no? Porque tú tienes tu Amazon, Google, Microsoft que has elegido que te garantizan el servidor, ¿no? Después tú Ujú. tienes SAP te garantiza el soporte a la aplicación y tu partner, el hecho que la aplicación Sí. S4HANA en este caso esté funcionando, ¿no? Entonces,
si algo no funciona, ya tienes tres, ¿no? Y tienes que entender dónde ir. Aquí con S4 ANA Private y también Public, hay esto, ¿no? Y entonces tú te vas directamente a contratar una suscripción y estas cosas ya están incluidas. Por ejemplo, nuestro SLA y la disponibilidad ya está garantizada a nivel de aplicación, ¿no? Que es algo que normalmente no pasa si te vas Ujú. simplemente porque claramente Amazon o Microsoft o Google no te pueden garantizar algo que no ofrecen, ¿no? Que es la Ellos, aplicación que está. Exacto. ellos te Y dan la entonces infraestructura tiene. y ya está. Ellos te dicen, toma, aquí tienes hierro, lo que quieras, capacidad de computación, lo que sea, punto. ¿No? Eso es lo que hacen Sí, ellos. eso es. Vale. Entonces Pero sí, primero es entonces eso, digamos. Rise es una suscripción que incluye todo eso. Pero Rise es la única opción para irme a S4 HANA Cloud o puedo hacerlo. Vale, me has contado las ventajas, digo, vale, perfecto, pero no, yo quiero tener varios proveedores. Yo quiero coger la infraestructura con Amazon y quiero que luego el mantenimiento me lo haga otro y la implantación me lo haga otro. ¿Es posible o tengo que pasar por Rise? Una cosa es que a SAP le interese que pases por Rise, pero el cliente tiene opción de hacerlo Eh, fuera de Rise. El cliente tiene la opción que decía antes de on-premise, ¿no? Esa es la única alternativa que existe y después con eso, porque la alternativa a eso es decir, no quiero el paquete con todo, ¿no? Pero solo quiero desde SAP la licencia, ¿no? Del S4 y de la base de datos de ANA. Y todo lo demás lo voy preguntando a otros proveedores, ¿no? Que me digan los Ujú. servidores o el servicio, ¿no? Y en este caso, la opción es la opción de poder tener una licencia on-premise y después de tener las otras Vale. partes. Vale, ahí no entramos en precio lo que cuesta una y otra, porque ahí ya SAP tiene su estrategia y dirá, pues si lo quieres hacer así es un precio y si lo quieres hacer así es otro precio. Eso da igual. Y además luego es una negociación con cada cliente. Sí que has comentado que cuando yo firmo RISE con SAP, yo puedo elegir el proveedor. Pero justo ayer o anteayer, alguien me comentó que no en España, en otro país, un cliente había elegido ir con RISE y había dicho, quiero ir, no me acuerdo el caso concreto, pero imagínate, dije, quiero ir con Amazon. Y SAP dijo, no, tienes que ir con Google. ¿Eso es así? O sea, yo puedo entender, ¿SAP te puede imponer el hiperscaler? Yo tenía entendido que no, 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 ¿sabes? No, vale, tú no no, puedes. no te lo impone y lo puedes elegir. Hay diferentes formas comerciales y entonces dependiendo digamos, de la forma comercial hay las diferentes opciones. Hay también opciones que dependen de dónde estás, en qué Vale, país y todo, pero en principio sí, pues hay la elección puedes de elegir. decir, porque sobre todo, y quiero decirlo para que quede más transparente, nosotros como SAP somos partner de todos estos Ya, hyperscalers, ya, ¿no? sí, sí, claro. Y el acuerdo con ellos es que lo dejamos abierto como a elección del, eh, El del, cliente del elige. cliente. Y yo lo comparo eso muchas veces a lo que era en SC las bases de datos, ¿no? Y en SC tú podías elegir Oracle, SQL Server, OL. DB2, DB2 Ujú. y las diferentes bases de datos. Y ahora otra vez hemos hecho este cambio de bases de datos que solo es ANA, pero dejamos abierto en el cloud esta elección del hyperscale. Entonces, en private o en privado es una elección del Del cliente. cliente. Vale, y en paralelo a RISE salió otro término hace poco que era Growth. Growth, ¿qué es esto? Vale, Grow que primero es un poco un posicionamiento porque lo de RISE y sobre todo de cloud privado no siempre encajaba con clientes nuevos en la pequeña y mediana empresa, en la pyme. Y Vale. entonces, en este mercado, sobre todo con clientes nuevos que no tienen todavía un ERP de SAP, era más complicado el tema de RISE y el posicionamiento de RISE, ¿no? No lo hemos dicho porque, vale, no eran las preguntas que me has hecho, pero RISE tiene también otras funcionalidades, ¿no? Que se añaden. Es un paquete y viene también algo de BTP o de otros productos de solución de SAP en Sí. el cloud, normalmente con un starter pack. Y en el mundo de empresas un poco más pequeñas, eso no era lo que le encajaba perfectamente. Y entonces con Grow with SAP la idea es eso, es
tener un ERP por clientes nuevos en pequeñas y medianas empresas y poder ofrecer a ellos, sobre todo el público, en este caso, es Forana Cloud Public, nos parece en general en SAP la oferta mejor porque es donde el mercado de software en general va en el futuro, no es de software as a service como concepto. Y entonces con este Grow y SAP tenemos esta oferta que está más Claro. dirigida a este mercado ahí. País a ese tipo de empresas les quedaba grande. Y yo entiendo también que un new name, pues en un momento dado, si te vas a meter en el mundo SAP, pues oye, entra en el mundo cloud y si te encaja el cloud público, pues mejor y perfecto. Lo que veo más complicado, y todo esto lo veo bien, lo que veo más complicado es las grandes instalaciones que hay, de verdad, todo lo que hay de hace 15 o 20 años que está muy tocado, que eso consigan llevárselo a la nube privada, al on-premise. El cambio simple a S4 les va a costar, ¿vale? La nueva forma de trabajar, lo que hemos dicho, los usuarios, la nueva forma de configurar el producto, porque sí que cambian cosas, todas las posibilidades que hay ahora que no teníamos antes con BTP, con lo que me da la propia plataforma HANA, eso va a costar. Y el hecho de ya súmale el que me estoy acostumbrado a tenerlo en Promise, me voy a Cloud, ahí lo veo. Para un nuevo nombre, para alguien que no entra en SAP, tiene todo el sentido del mundo. No tenía sentido ahora, creo, alguien que no está en SAP, que se montara una instalación on-premise. Eso no lo veo. Entonces, el que entrará nuevo, sí. Pero todos los que hay, sobre todo clientes grandes, creo que costará un poquito, costará un poquito. Pero bueno, esa es la apuesta de SAP y bueno, pues yo creo que también tiene muchas ventajas y puede haber alguna pega, pero yo creo que como mínimo lo que tienes que conocer es todo lo que te da y un poco lo que te comentaba, hacer ver a los clientes todo lo que puede hacer con una solución cloud privada que en on-premise a lo mejor está más limitado. Pues eso yo creo que te puede hacer plantearte el dar ese salto. Y está claro que luego a la hora de implantarlo, yo creo que no vamos a sufrir tanto como se sufrió hace 15 20 años con las implantaciones, pero sí es cierto que me va a tocar, pues eso, repensar los procesos, que para eso tengo herramientas, y es verdad que a día de hoy, aunque ya vamos un poco justitos de tiempo, porque estos proyectos en grandes clientes te van a llevar tiempo, tenemos muchísimos más recursos para formarnos, para aprender, documentación espectacular, gente que conoce el producto. Entonces yo creo que ahí estamos a tiempo. Ahora, si vas dejando pasar el tiempo y te esperas a ponerte a aprender todo esto y a ver cómo va en 2025, es que es imposible. Porque los cambios van siendo progresivos también. Yo, por ejemplo, yo doy formación con SAP y yo, por ejemplo, el tema de BTP, yo empecé desde el principio, desde que era HCP, SCP, he ido viendo todos los cambios, cómo iba cambiando, Neo, Multicloud, entonces pues ahora cualquier cambio que hace, lo veo, ¿vale? Lo veo, pues sí, pues esto tiene su lógica y tal. Pero claro, hay gente que aterriza ahora, hace 3 meses en eso y dice, ¿qué me estás contando? Entonces, es importante subirte a ese carro, a esa ola de la innovación cuanto antes, para que por lo menos te suenen las cosas, porque si no, me estás perdido. Y esto, SAP no para. SAP sigue innovando y ahora presenta YOL con el tema de la inteligencia artificial y ya tengo mi propio asistente de inteligencia artificial. Entonces, tienes que estar ahí y no puedo seguir pues haciendo batch input, como digo muchas veces, y ALVs. Pues lo que tienes que hacer es trabajar con tecnología de ahora y aprovechar toda la capacidad que tiene una plataforma como HANA y un producto como S4. Y por supuesto, un producto en cloud o la capacidad de computación que te va a dar el cloud no la vas a tener on-premise. Ahora, tampoco yo veo que no tiene sentido tener los sistemas on-premise y tener tus servidores físicos. Creo que el mundo va más hacia un modelo más elástico y cloud, no solo SAP, todo el software. Pues bueno, Exacto. yo bien, y ISAP lo que tiene que cambiar también, o está cambiando el modelo de licenciamiento, que ese es otro tema. Porque claro, los clientes tienen licencias con mantenimiento perpetuo, licencias perpetuas, y ahí estáis haciendo ese cambio, que tampoco vamos a entrar en eso. Ya hablé con alguien porque contigo hablo más un poco de lo que es la tecnología y por qué sobre todo el S4 HANA Cloud. Tú por lo que ves en tu labor, que estás eso, impulsando a que las consultoras adopten todos estos cambios y demás, ¿cómo crees que están ahí en general? O sea, ¿están dedicándole recursos suficientes? ¿O haría falta algo más? ¿Y qué Mira, como podemos hacer? decía, sí, mira, como decía antes, yo estuviera sin trabajo. Si todo estuviera bien, yo ya no tendría que cambiar quizá. Claro, Pero
Bromas aparte, la primera cosa que quiero decir es tu ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, he encontrado tu canal en YouTube y he empezado a mirar los podcasts, pero no solo los podcasts, también los vídeos, ¿no? Y cada Ujú, vez que acababa de aprender algo internamente, que estaba pasando certificación por ABAP Cloud, para decir una, pero muchas, después de un día o dos veía un vídeo con tú probando algo, enseñando algo, ¿no? Y por eso me ha gustado mucho, ¿no? Lo que he visto y todo. Y creo que tu ejemplo es un ejemplo muy bueno de cambio, ¿no? De actualizarse cada vez, de saber que lo que ya sé hasta hoy no es suficiente para mañana, ¿no? Y entonces ujú. tengo ya que esperar que esperarme de ver algo nuevo y de poderlo aprender. Y eso es un poco el principio que utilizamos y que también es un poco lo que decía antes por los usuarios con los partners, ¿no? No, no Ujú. tiene que estar todo listo, ¿no? Lo que Claro. es importante es que una masa crítica de personas en el partner, en la consultoría o lo que sea, ya habían entendido que vamos en esta dirección y que se tiene que aprender. Y nosotros, por ejemplo, hacemos mucha formación también hands-on, ¿no? Donde hay ejercicios Sí, de hacer sí, el sí. sistema y todo. Y hemos empezado, te lo cuento porque creo que es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Hemos empezado diciendo, vale, es que tenemos que formar los 100.000 consultores de esta cosa en la novedad, ¿no? Y no se puede, ¿no? La verdad es que tú puedes hacer sesiones cada semana, pero no llegas a eso, ¿no? Y a un Claro. punto hace años ya hemos decidido que no se hace falta, ¿no? Lo bastante es formar los consultores por hacer una masa crítica en el partner de personas que ya conocen ABAP Cloud o Ujú, cualquier tema nuevo, ¿no? Y después existe ese concepto que ya se utiliza desde muchos años de train the trainer, ¿no? Tú has hecho formación a una persona, esta persona ujú. internamente ya conoce y empujará a sus compañeros en aprenderlo o quizá lo ayudará directamente haciendo formación interna. Esto en los partners más grandes ya funciona muy bien. Y Sí. entonces, ¿estamos listos con todos? No, pero yo también en esto, y será porque en general soy una persona positiva, pero en eso soy positivo también, porque yo veo que hay esta masa crítica, ¿no? De personas que vienen y preguntan, ¿no? A veces sin necesidad de decir, vale, que hay esta cosa nueva, la tienes que aprender. Ya es la persona que después de haber ya aprendido tres o cuatro cosas, vuelve y dice, vale, Alessandro, es que hay algo nuevo este mes que se tiene que aprender en Claro. este tema, en el S4 Ujú. ANA Cloud o en otras cosas. Y por el otro lado, el otro feedback que recibo es de partner que a veces participan a esta formación o hacemos muchos webinars, por ejemplo, para Ujú. anunciar estas cosas nuevas y por dar un poco de, digamos, de casi una lista, un listado de cosas que estamos liberando, así que la gente sepa un poco dónde mirar y lo que es nuevo, Ujú. lo que no es nuevo quizá. Y en esto muchos feedbacks son que a veces lo que he dicho de los partners no es en el partner que pasa, pero pasa en el cliente, ¿no? Entonces son los Te iba a clientes decir, que vienen al consultor y decía, vale, te es iba a decir, que esta cosa nueva de Java Cloud ya la conoces y ellos dicen, no, es que ¿sabes? no, todavía. Y Ahí, eso sí empuja aún más de lo que decía antes, ¿no? eso Porque ellos vuelven, piden es, el eso, compañero que siempre sabe todo lo que es nuevo y ya empieza a eso es funcionar. lo que, eso es lo que yo creo que haría que se moviese más la rueda. Hace 4 o 5 años me preguntaron en SAP España cómo haría yo para hacer esto. Y yo digo, mira, yo tendría tres estrategias. Por un lado los clientes, por otro lado las consultoras y por otro lado captar gente nueva. Digo, es más, empezaría por los clientes. Digo, empezaría los clientes precisamente por lo que has comentado. Si yo me cojo a 10 20 clientes y cojo a las personas indicadas en los clientes y les enseño todo lo nuevo. Y además, con talleres prácticos, que vean cómo se hacen y que con un poquito son capaces de hacer cosas sin mucho esfuerzo, aprovechando la potencia que tal. El cliente le iba a decir a su partner, oye, es que no, ese listado no quiero que lo hagas así, quiero que utilices esto.
Y entonces ya se preocuparía el partner de poder dar un buen servicio al cliente y formar a su gente. Y si no tiene gente, de formar a gente y meterla en el mercado. Pero si empiezo por abajo y empiezo a captar gente joven, primero la gente joven, mucha gente en universidades o en ciclos formativos, no saben lo que es SAP. Y el que lo sabe le suena un poco algo de, bueno, esto es una cosa de mi padre y esto es un rollo. La gente que son desarrolladores, por ejemplo, les gusta más Python, JavaScript, frontend, etcétera. Y no saben que en SaaS puedes llegar a hacer cosas de esas. Entonces, el empezar desde abajo y captar a esa gente, yo creo que es un error, por lo que has comentado tú al principio de si muevo al 10%, esos van a hacer que se muevan los demás. Entonces, si yo selecciono 10 clientes en cada o 20 clientes en cada país y les enseño y les muestro y hago que prueben, no sé qué, esos se van a encargar de, pues ha venido SAP y me ha contado esto y esto lo deberías hacer en lugar de 2 meses en 2 horas. Eso es lo que haría que se moviese todo. Porque también las consultoras ahora es que no tienen recursos suficientes. Entonces tienen que mantener el día a día y luego lo que dicen, vale, sí, va a venir lo de S4, pero de momento no hay una masa crítica para que yo dedique tiempo a formar a gente en eso, porque además no tengo gente de sobra. Entonces estamos ahí en una tormenta perfecta. Pero lo que es verdad es que o los formas ya, o luego realmente, cuando venga el boom de los proyectos, no van a tener el conocimiento que deberían tener para poder sacar esos proyectos adelante, con garantías. Pues es un poco la tormenta perfecta. Luego también lo que te dicen, claro, es que el cliente no me paga más tarifa. Digo, bueno, pues tendrás que demostrar que necesitas, para estar en lo último, pues tener la posibilidad de dedicar recursos a formar a esa gente. Y luego hay gente que dice que es que la formación es muy cara. Digo, bueno, la formación es muy cara, habría que verlo. Y depende de para qué. Ahora mismo tienes un montón de recursos, todo lo que se publica, los itinerarios que hay en learning.sap.com, los cursos que hay en OpenSAP, webinars, talleres, una suscripción de Learning Hub para un partner son 740 euros al consultor al año. Entonces, eso es mucho dinero. Lo que más cuesta no ya es el dinero, sino el tiempo que le tienes que dedicar. Porque también es verdad que hay gente que piensa, bueno, compro una licencia de Learning Hub, se la doy a mi consultor y ya sabe, porque tiene 4.000 manuales. No vale para nada. Probablemente va a valer más que asista a 2 talleres de los que organizáis vosotros que me compres una licencia de Learning Hub. En esos 2 talleres vas a ver 2 cosas muy concretas, pero aplicables y con un caso de uso. Cuando me compras una suscripción a Learning Hub, tengo acceso a 4.000 manuales. ¿Para qué? Para nada. Mira, que lo Y que has son, dicho, me he pensado una cosa porque tienes razón y es que quería decir que SAP está también haciendo cambio en eso, ¿no? En la formación. sí. Creo que hace años, todos lo sabemos, ¿no? Mucha formación era en presencia, en clase y todo. Y ahora mucho se ha convertido en virtual y Ujú. con eso también, con el remoto y con la posibilidad de hacer, el coste de SAP por hacer esta formación ha bajado. Y creo que muchos de lo que te ven saben que hemos hecho un experimento que ha sido así o ha salido así bien, que ahora lo hemos convertido en learning.sap.com Sí. y era lo de OpenSAP, ¿no? He formado parte de eso, he dado algunos cursos ahí y ha sido un buen experimento, ¿no? ¿Qué pasa si la formación, por algunos temas, quizá no por todo, pero por algunos temas es gratuita, ¿no? La hacemos Ujú. sin un precio. Y lo que ha pasado es que muchísima gente se ha apuntado, muchísima más de tener un precio que puede ser caro o no caro, pero eso es la idea y la buena experiencia que ha empujado después el learning.sap.com, que ahora está evolucionando en diferentes direcciones, pero ahora mismo es también un contenedor de mucha formación que es gratis y también de muchas cosas que se están moviendo desde ser parte del Learning Hub, Professional Edition o Partner Edition, a Se está moviendo, learning.sap.com. Por sí. ejemplo, por S4HANA Cloud público, casi todo lo que está ahí, ahora ya está, la parte de cursos, digamos, ya está publicada ahí. Muchos se han renovado, pero están ahí y es parte un poco de los cambios internos y de la revolución interna
Es decir, quizá Ah, no todo se tiene que pagar y las información básica que al final ayudan SAP también, ¿no? Porque la gente, los consultores saben ujú. cómo se plantea un producto, una solución y después lo hacen y SAP puede conseguir de tenerlo adoptado y no solo vendido, ¿no? Como suscripción, como suscripción. Entonces, sí, ha cambiado y está cambiando en esta dirección. Es algo que me Toda, gusta mucho, toda esa parte personalmente. la conozco bien porque llevo dando formación más de 20 años, entonces conozco cómo era antes, cómo era ahora, conozco pensar desde el principio, soy usuario de Learning Hub, entonces veo lo que hay, el tipo de material, y soy usuario de Learning.sap también. Me acuerdo que hace 2 años y medio, bueno, fue cuando empezó con un único itinerario para la parte de desarrollo en BTP. Ahora creo que hay Ajá. 132. Hay 132 y ya hay temas funcionales, porque al principio estaba más enfocado a desarrollo y a temas de S4 HANA Cloud, de Analytics Cloud, pero ahora ya tienes el curso de introducción de finanzas, tienes cursos de SuccessFactors, tienes cursos de Synavio y con lo que comentabas, el material que hay en Learning Hub, las nuevas colecciones de los cursos ya están hechas en formato learning.sap.com. Ya no es el PDF, sino que ya es más interactivo, más fácil de seguir, con vídeos y distintos elementos. Pues a mí eso me parece un acierto. Me parece un acierto porque luego el hecho de que lo pongas ahí tiene una ventaja, que es gratis. Y también tiene una desventaja, que es gratis, como pensad que cuando es gratis lo tienes ahí, dices, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, no lo haces nunca. Pero ahí entra ya la responsabilidad de cada uno o en los equipos en las consultas, decir, oye, el material lo tengo ahí, tengo que coger a alguien que se quede con ello y luego hacer esa formación a formadores o esa formación en el equipo. Pero el material está, porque de lo que se quejaba la gente o hace 15 o 20 años, cuando yo empecé hace 20 25 años, los manuales no estaban. Primero, los manuales eran muchísimo peores, eran las diapositivas y cuatro más, y cuatro cosas más. No había nada, no había quien lo entendiera. Era imposible tener un sistema. Ahora lo que puedes tener es sistemas que te puedes coger con un pago por suscripción y tienes sistemas preparados para los cursos específicamente. O con cal.sas.com o te coges Unides. Entonces ahora mismo hay muchísimas opciones. Lo malo es que hay demasiadas, pero como digo siempre, digo, si te esperas, va a seguir habiendo más. Entonces empieza, métete cuanto antes y luego ya vas cogiendo el ritmo, ya te va a ser más sencillo seguirlo. Pero si no, es una locura. Entonces ahí yo creo que SAP también está haciendo un esfuerzo a la hora de poner todo ese material a disposición de cualquiera. Con lo re- Si es barato o caro, vamos a ver, aunque me pongas ahí ese material, muchas veces a lo mejor necesito a alguien que me lo cuente. SAP también te puede poner facilitar a alguien que está acostumbrado a hacer eso y te dice, mira, aprovechando este material, viene una persona y te lo cuenta. Pues eso lo vas a pagar. Si es caro o barato, pues ya depende del valor que tú le des a eso y del partido que le saques. Ahí yo no me meto, porque un curso por 1.000 euros puede ser caro y por 10.000 puede ser barato, dependiendo de el resultado y lo que saques en valor de ese curso. Pues ahí no me meto ni en precios ni de licencia, ni de producto, ni nada, pero yo creo que ahora mismo hay muchísimas opciones. Bueno, pues un poco yo creo que nos hemos hecho la idea, nos has aclarado, por lo menos a mí, bastantes cosas. Me has dicho claramente RISE es una suscripción, qué es RISE, qué es Cloud, para quién vale, por qué S4 HANA Cloud privado o público y las distintas opciones que hay. No sé si tú quieres comentar alguno más y si algo más, y si no quieres nada más, te hago una serie de preguntas personales y terminamos. Cuéntame. Vale, lo único que me ha salido antes, hablando de S/4HANA Cloud público, es lo del cliente que ya de base instalada, ¿no? Que es Sí. exactamente mi idea hace 3 años, ¿no? Hace 3 años pensaba en eso y decía, es que los clientes de base instalada al cloud público, No. complicado, ¿no? Complicado porque tienen que cambiar mucho y todo. Pero después he aprendiendo más de S/4HANA Cloud público, que no todo tiene que cambiar en una vez, ¿no? No se tiene que hacer un cambio de todo el ERP, ¿no? Y entonces Ujú, hemos empezado a ver en los últimos años muchos clientes que hacen este cambio, sobre todo clientes grandes, que es otra cosa que no me pensaba antes. Lo hacen por fase, ¿no? Y entonces quizá han comprado o tienen un departamento en el grupo o en la empresa y dicen, vale, empezamos por ahí. Y entonces no vamos a sí. hacer como un rollout, digamos, de nuestro ERP, S4 HANA o S4 privado, no le vamos a hacer un rollout a ellos también. Vamos a implementar ya el nuevo ahí y después vemos que si hay clientes muy grandes, ahora algunos son ya referencias, se pueden ver, que han hecho exactamente eso y al principio sin tener claro cuánto eso podría crecer, ¿no? Pero
algunos productores de coches, por ejemplo, y repito, se puede Ujú. ver la referencia, pero han empezado ahí con algo muy pequeño. Por ejemplo, una empresa que producía las baterías por los coches eléctricos, ¿no? En la empresa y han crecido, crecido, crecido. Y ahora Eso, es que es increíble ver un producto como es Solana Cloud Público implementado por una empresa o en una empresa así grande, no así sí, compleja, pero con este concepto de estándar. Y entonces, lo quería decir eso, porque es algo que yo primero, teniendo esta charla hace 3 años, te habría dicho, no, es que es muy complicado, no puede ser. Y después lo he visto con mis ojos y ahora lo creo y también lo cuento, ¿no? A los partners, eso, a los clientes. yo lo veo, porque, por ejemplo, cuando se presentó Rice, pusieron el ejemplo de una empresa nueva, que era una empresa de comida biológica, creo, y de sostenibilidad, y luego presentaron Siemens, y decían, Siemens se va a Rice y tal. A ver, Siemens no se va a Rice, Siemens cogería una empresa del grupo o una nueva empresa y dijeron, y esto lo montó en la parte de S4 HANA Cloud. De ahí a que Siemens haya cogido todo en aquel momento, que lo presentaron hace 3 años y se lo haya llevado a Cloud, no. Lo que planteas tú, lo entiendo. Puedo coger una subsidiaria o comprar una empresita nueva y lo que hago, eso lo monto en S4 HANA Cloud público y veo cómo funciona y luego puedo ir creciendo. Entonces, eso sí que lo veo. Una instalación grande, he dicho el nombre de un cliente, pero igual que ese cliente, cualquiera así grande, que se vaya todo a cloud público, lo veo más complicado, por no decir casi imposible. A privado sí, pero que, bueno, ya que he nombrado Siemens, que Siemens coja todo lo que tiene y se lo lleve a cloud público, lo veo ciencia ficción, sinceramente. A cloud privado puede ser, pero eso, que cojas una subsidiaria o parte del negocio, perfectamente factible. Sí, yo creo que eso es otra solución que se pueden plantear los clientes. Pues como te decía, para terminar, os suelo preguntar primero un consejo que te hubieras dado a ti mismo con lo que sabes ahora cuando empezaste en esto de SAP. ¿Harías algo diferente? Mira, habría dicho digamos, poner más tiempo e invertir más tiempo para aprender cosas nuevas, porque lo que me ha pasado es que cada vez que lo he hecho, y no lo he hecho bastante probablemente, pero cada vez que lo he hecho, por ejemplo, apostaba al principio de todo por Ana, ¿no? Todavía trabajaba Ujú. como consultor en otra empresa y empezaba a aprender cómo funcionaba esa nueva base de datos y todo. Lo que me ha pasado es que después de poco SAP buscaba personas, Gente, consultores que tenían claro. ya este conocimiento, ¿no? Porque era nuevo también Ujú, por SAP y por los consultores de SAP. Y entonces he hecho el cambio ahí. Y ujú. ya en SAP otra vez he dicho, vale, es que este C4 ANA me gusta y no es parte de mi trabajo ahora mismo, ¿no? Como no era parte de mi trabajo antes ANA como base de datos, ¿no? Pero he hecho esta inversión otra vez en S4, en aprender lo que era y todo, y sobre todo la migración y cómo hacer digamos así, la conversión de SC a S4. Y después otra vez digamos, la organización de partners de SAP estaba buscando a alguien para dar esta formación, para, digamos, transmitir Ujú. este conocimiento. Y entonces fue otro cambio, ¿no? Entonces, para mí ha funcionado así bien que yo habría aconsejado a Alessandro de 19 años de hacerlo más, ¿no? De invertir más tiempo en eso de lo que he hecho. Que hubiera ha sido así, porque eso yo creo que también es verdad. O sea, ahora mismo tenemos muchas herramientas, pero todo depende de tu actitud. O sea, los cursos de OpenSAP, el Learning SAP, los tenemos tú y yo ahí, y todo el mundo que nos está escuchando. Otra cosa es que te pongas a hacerlo y que digas esto no funciona, pero el material está ahí. Ya da cuenta el que tú le dediques tiempo a eso. Solo por el hecho de saber que están ahí, no se te va a meter en la cabeza. Tienes que enredar. Perfecto. ¿Y un consejo que le darías a alguien que quiera entrar ahora en el mundo SAP? Eso lo pensaba antes, tú ya lo has dicho, de no caer en la trampa que SAP es una empresa antigua que solo tiene la tecnología de los años 80 o 70, ¿no? Que hay todo este Ujú. nuevo mundo de cloud público de que hemos hablado, desarrollo en la plataforma de BTP, App Cloud, CAP, todos estos temas y que estos temas ahora mismo en números están generando más trabajo ahora mismo y un crecimiento más alto de trabajo que la tecnología de antes, ¿no? Por lo que hemos Ujú. dicho, ¿no? En esta charla, que SAP Sí, está sí. apuntado mucho a estos temas, ¿no? Y entonces yo le diría a una persona nueva de no, de otra vez probablemente
digamos, pasarse mucho tiempo en eso y leerlo y informarse Ujú. porque es algo que hoy en día muchas posiciones de trabajo y muchos puestos de trabajo sí que requieren estas cosas nuevas Sí, y lo van a conseguir con eso y sí, de sí, no fijarse en el viejo, que a veces parece ser, no sé, más interesante, pero aparte de eso, parece estar este mensaje a veces en el mercado que todavía hay mucho trabajo en el viejo, que probablemente es verdad, ¿no? Y hay ujú, un cuantos trabajos, pero ahora mismo el crecimiento es en el nuevo y sobre todo el ujú. interés, ¿no? De una persona que entra Sí, ahora en el mundo de SAP es en el nuevo, ¿no? Yo estoy seguro que se le dice algo a alguien que ha salido a la universidad, mira, puede elegir entre aprender ABAP Cloud en BTP o aprender el ABAP de la ABAP. hace 40 años sin clases, sin nada. Y Con entonces, las no, ¿vale? DIMPROS, con los PBO, los PI, las DIMPROS, etcétera. Sí, sí, entonces Yo creo que nos está claro. perdemos muchas personas así, ¿no? Muchos jóvenes que quizá le interesaría, pero visto, mirado desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de aprender lo que se hacía hace 20 años, ¿no? Sí, sí, Y porque no. todavía yo he visto algún curso de hace unos meses que dicen, no, me van a dar la academia de ABAP. Y es el ABAP del clásico. Y yo, no le enseñes eso, enséñale ya el ABAP Cloud directamente. No le enseñes la S80, todo con las ABAP de Loving Tool, no le enseñes eso, no. Tienes que enseñarle ya, aunque te cueste más, claro, todo, tienes que salir también tú de tu zona de confort. Los que llevan un tiempo tienen que salir de ahí, no pueden vivir 15 años más de lo que han estado viviendo en los últimos 15 años, hay que adaptarse. Y a los nuevos no les enseñes lo antiguo, enseñarles lo nuevo, por favor. Vale, perfecto. Pues para terminar, 5 cosas más personales. Un libro o un Va. autor que nos recomiendes. Un libro, Homo Deus, no sé si se llaman el Sí, mismo en castellano, pero es de mm, Harari y es sobre el sí. futuro y me ha gustado mucho, ha sido uno de mis favoritos. Autor, me gustaba mucho Isaac Asimov y todo lo del ciclo de los robots, Ujú. es fantástico, me gusta mucho. Muy bien. Una película o una serie. Vale, mi serie favorita es Breaking Bad, sin duda, Impresionante. vale, pero ya quizá muchos la habrán mirado. Ahora mismo estoy mirando otra, se llama Billions en inglés, no sé Sí, si es lo mismo, y sí. me gusta, es un poco sobre riqueza, poder Ujú. y estos temas, y me ha gustado. Muy bien. Una canción, un grupo, un estilo de música, te guste. Música, me gusta mucho el punk rock, he crecido escuchando Green Day, Blink-182, estos grupos, pero en los últimos años me he fijado un poco más en el indie y entonces, por ejemplo, The Lumineers me gusta mucho y otros grupos de esta tipología. Muy bien. Una ciudad o un país. O una ciudad y un país que te Vale. guste. Vale, yo soy de Italia, he crecido en Italia, pero ahora mismo he elegido y estoy viviendo en España. Entonces yo te diría que mi ciudad, que es mi elección también de ciudad donde quiero vivir, es Barcelona y me gusta mucho y quiero seguir vivir aquí por ahora. Muy bien. ¿Y una comida o una bebida? Y eso, comida, bebida, un italiano siempre va a Ay, salir de la misma manera. Entonces, te diría hay. comida, mucha pasta, ¿no? Muchos espaguetis, creo que es la terminología que se utiliza aquí. Y, y bebida, vino, me gusta mucho Muy bien. buen Veo. vino. eh, En la ciudad o el país ha dicho, bueno, venga, España, Barcelona, pero en la comida ha dicho la Y pasta y no la he comida podido, italiana. no he podido, no he podido decirlo esto. Sí. En España no se come mal tampoco, pero es verdad que la comida italiana, pues una buena pasta, no se come en cualquier sitio. Además, seguro que en Italia, en ciertos sitios, no será lo mismo que ir aquí a comer a la tagliatella. No, Bueno, no. no te he preguntado, que pregunto siempre dónde te pueden contar la gente, pero dímelo ahora, me imagino en LinkedIn y Sí, en algún LinkedIn contacto más. y LinkedIn. quizá en algunos de estos webinars, si la gente que te escucha son partners de SAP, es que damos muchos y esta mañana, por ejemplo, estaba en uno de cloud público Ujú. sobre un tema en específico. Entonces, LinkedIn y si
Perfecto. si son partners ahí en los webinars. Sí, de hecho, yo estoy apuntado a muchos partners que algunos se dan en italiano y solo en inglés, a muchos de estos webinars, y aunque sea en italiano, aquí yo lo que veo es la idea. Yo tengo, estoy apuntado. Yo hago sobre todo en inglés, entonces con el rol global, entonces lo que hacemos de global, entonces me encontrarán con mi Pues, acento italiano, pero hablando inglés. pues tienes compañeros italianos que lo organizan y muchos son en inglés y otros son italianos también, y también son para partners. Y están por ahí. Vale. En todas las semanas. Roberto Urban creo que está por ahí y alguno más. Al final soy tanta gente que es difícil estar a todo, es imposible. Y bueno, ahora cuéntame si te gustaría que hablara con alguien en particular de algún tema en algún otro episodio y me pongo en contacto con él si me dices una persona y si me dices un tema busco a alguien. Vale, yo te diría un tema y el tema que hemos tocado bastante veces en esta charla es lo de la gestión del cambio. Yo creo que a profundizar este tema con alguien que esté haciendo este cambio, ¿no? Un consultor, por ejemplo, que ya se ha formado hace tiempo en algo que existía antes en SAP y ahora está haciendo un poco este cambio o quizá ya lo ha hecho aún mejor, sería muy Vale, interesante para ver una experiencia directa, ¿no? Yo mismo he hecho el cambio, pero lo he hecho porque he sido empujado de mi rol en el trabajo, ¿no? Y sería interesante vale, escuchar a alguien que lo ha hecho o que lo está haciendo y cómo ha ido. vale. Pues si puedes alguien que haya hecho ese cambio y cómo ha convencido a esos clientes internos y cómo ha hecho que la gente trabaje de la nueva forma, pues se me ocurre O alguna persona que me ha compañeros. contado Ah, que ha hecho mira, algo vale, parecido. Vale, vale. perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por haberte animado a colaborar y seguimos en contacto. Si te puedo ayudar en cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Y nada, gracias por haber participado. Gracias a ti, he estado encantado de poder charlar, pues como decía antes, te miraba en YouTube y ahora mira, estoy aquí también, entonces ha sido un placer y seguiré mirando lo que haces y enhorabuena porque es que este Muy bien, cambio de que hemos hablado es algo que necesita también personas que hagan lo que tú haces, entonces gracias por eso, enhorabuena. muy bien, pues lo dicho, un placer. Hasta luego.